Bien, me presento. ¿Cómo tienen los cojones de decir que yo manipulo? Eso tiene cojones. Yo solo aplacé el viaje en 2 ocasiones, todo por darles una oportunidad de capitán general y salvar las vidas. Solo 2 ocasiones aplacé el viaje. Pero en 23 ocasiones me llevé plantones, 5 ocasiones en la barranca, donde las estuve y estuve esperando a las 11 de la noche. Por manipulaciones nazis no estuvieron y yo fui con mi mochila. En Burgos, Poza de la Sal, donde fui yo con mi mochila exactamente a las 11 o 12 de la noche, ya no me acuerdo si fue a las 11 o 12, pero estuve con mi mochila esperándolas y esperándoles, no apareció nadie. En La Naja, en el pueblo de La Naja, yo estuve con mi mochila esperándolas y esperándoles y no apareció nadie. En la residencia Solivida, llegué a quedar con ustedes incluso en la residencia Solivida en 2 o 3 ocasiones y no apareció nadie. Y yo con mi mochila. También decir que en Tenerife y Mallorca yo estuve en el puerto marítimo esperándolas el día y tampoco apareció nadie y fui con mi mochila. Es decir, por manipulaciones nazis ustedes no han ido, de acuerdo. Y yo entiendo que muy bien, que han sido manipuladas y manipulados, pero si son manipuladas y manipulados este viernes 3 de abril, Viernes Santo a las 11 de la noche y no aparecen, no vamos a esperar mi familia y yo a que sean manipuladas y manipulados. Morirían antes del 3 de abril, ¿de acuerdo? Estoy tratando de evitar esto. Para eso me ha abierto este blog de viaje 3 de abril.123 mi web.es. Me ha abierto este blog para evitar manipulaciones y ser en el único sitio donde publico este blog. No publico en ningún otro sitio para evitar manipulaciones nazis y evitar el 24º plantón. ¿De acuerdo? Bien, creo que me estoy expresando correctamente. Viernes 3 de abril, Viernes Santo, nos vamos bajo coordenadas militares desde Valdecoto. A la pregunta que me han hecho en 2 comentarios, que si pueden llevar el perro y el gato, algún otro me ha hecho el gato, sí pueden llevar el perro y el gato, de acuerdo, no hay ningún problema por ello, porque me han dicho que forma parte como de su familia, y para mí eso es muy bonito, es un buen detalle y un buen corazón que tienen ustedes con la naturaleza, por lo cual sí pueden llevar el perro y el gato. Bien, eh, por cierto, nos vamos el viernes 3 de abril, Viernes Santo, a las 11 de la noche desde Valdecotos. Y esa gentuza que tiene la cara dura de decir que manipulo, si aquí el manipulado he sido yo en 23 ocasiones, de acuerdo, el manipulado he sido yo en 23 ocasiones. Así que no sé esa gentuza cómo puede tener la cara dura de decir eso. O bien son nazis que están publicando que yo manipulo cuando he sido manipulado en 23 ocasiones y ya he dicho las ocasiones en todas las que he sido manipulado, ¿de acuerdo? Bien, pues quiero que sepan ustedes que nos vamos el viernes 3 de abril a las 11 de la noche desde Valdecotos. Bajo coordenadas militares nos vamos. Vuelvo a decir, caso de manipulación, otra vez manipulación o algo, para evitar este viernes 3 de abril, Viernes Santo, y me iría yo solo muriendo todas y todos antes del 3 de abril. Es decir, es lo que estoy tratando de evitar, de acuerdo, que mueran todas y todos y llevarme las vidas justas, las de los mejores y los mejores, las y los que tienen corazón y un buen alma. De acuerdo. El viernes 3 de abril, Viernes Santo, nos vamos bajo coordenadas militares. Creo que me he expresado perfectamente, de acuerdo, a las 11 de la noche, viernes 3 de abril, Viernes Santo, desde Valdecoto. Muchísimas gracias, se despide Jesús.